tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una noche más, a una cita más de Investigación OVNIS Chile. Esta noche tenemos una gran invitada. Esta noche nos vamos a enterar de cómo funciona una abducción, qué es lo que se lleva a cabo durante una abducción. Hoy está con nosotros desde Argentina, desde Buenos Aires, Mercedes Mendiola, una persona que tuvo una experiencia que al principio la pudo catalogar como positiva, pero en el transcurso del tiempo y a medida que ella se metió en esto y empezó a investigar, se dio cuenta que era todo lo contrario. Hoy nos va a explicar sus dos facetas. La primera parte, la abducción, y la segunda parte, la investigación que ha llevado a cabo para que todos nosotros tengamos el conocimiento de cómo funciona este tema, digamos, con los seres negativos que llegan a nosotros. Nosotros sabemos que las plantas, que los vegetales se alimentan del sol, se alimentan de los minerales, que hay muchos animales que se alimentan de las plantas y vegetales, que hay animales que se alimentan de otros animales, y nosotros que nos alimentamos de todo lo anterior. Pero ¿se han preguntado quién se alimenta de nosotros? Esta noche, aquí en Investigación OVNIS Chile, vamos a saber todo esto y más. Pero primero, vamos a enviar unos mensajitos que me ha llegado mucha gente que está trabajando con nosotros, mucha gente que nos está viendo de muchos lugares, y es el caso de Nicolás Ferrada. Nicolás Ferrada, un gran amigo que nos sigue y que le mando un tremendo saludo, que nos ve cada noche, cada jueves que estamos listos para comenzar junto a su familia. Así que Nicolás, te mando un tremendo saludo desde acá de Investigación OVNIS Chile. También, por supuesto, es imposible no nombrar a Rita Ovalle, una gran amiga, por supuesto, y asesora en toda esta parte de Investigación OVNIS Chile. Por supuesto, a mi señora esposa, permiso, voy a hacer un movimiento acá. Así que hay mucha gente que nos sigue, hay mucha gente que nos está escuchando y quiero darle las gracias a todos porque han llevado este programa al siguiente nivel. Hoy con nosotros la gran Mercedes Mendiola. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches, ¿cómo estás? Te dejo el espacio para que te presentes, por favor. Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas noches, buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, como bien lo dijiste, soy Mercedes Mendiola, ex contactada y ex abducida. Así me puedo llamar el día de hoy. Fantástico, Mercedes. Lo vamos a hacer lo más rápido posible porque hay mucho de qué hablar, hay mucho que conversar. Tengo muchas preguntas, así que vamos a empezar de inmediato, por favor. Cuéntanos desde el primer minuto cómo sucedió esto con lujo y detalle sobre el tema de tu abducción. Bueno, una noche como cualquier otra me voy a dormir tranquila y me duermo y cuando entro en uso de razón me veo en un espacio totalmente diferente que no era mi cuarto. Me pongo a observar, miro hacia abajo, estaba flotando, miro a mi alrededor y estaba en un lugar circular. Las paredes metálicas de color un gris plomo. Delante mío, hacia mi derecha, había tres seres. Y detrás de estos tres seres estaba lo que era la sala de comando de una nave y al comando de esa nave había otros dos o tres seres más. En eso yo me miro hacia abajo, bueno, como dije que estaba flotando, vuelvo a mirar hacia abajo y debajo mío se cierra una escotilla. Y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces estos seres me dicen que no tenga miedo y que yo estaba ahí porque me querían enseñar algo. Bueno, me invitan a pasar a un compartimento que estaba también hacia mi derecha y ahí al entrar me llevo la sorpresa de que había personas humanas acostadas en camillas, muy parecido ahí a lo que es la foto que estás mostrando, nada más que había muchísimas camillas, alrededor de 30 y 50, y estaban todos conectados a una aparatología. Y en esa estaban tapados con una especie de sábana hasta esta altura de los hombros. La parte de los hombros se veían al desnudo. Y en eso
estos seres, uno de ellos, el mismo que me habló al principio, me dice, mira, no tengas miedo, todas estas personas están acá porque las estamos estudiando. No les queremos hacer daño, queremos estudiarla para poder sanarlas, poder ayudarlas y a la que esté enfermo se lo va a sanar. Perfecto, Y bueno, perfecto. Mercedes, y es, sí, decime. un segundo. Te quiero preguntar, ¿bajo qué contexto ocurrió esto? ¿Tú estabas en tu habitación, estabas en tu casa? ¿Habías tenido alguna experiencia previa antes de esta abducción? ¿Habías entrado en este conocimiento antes o todo esto te pilló de cero? Antes de esto, ¿sabías del tema ufológico, de las abducciones, etcétera? Mira, tema ufológico nunca le di mucha bolilla. Ujú. Sí lo conocía así por arriba, porque el tema de que cuando era niña, acá en Argentina había un programa de José de Ser, un Ok, periodista que se dedicaba al tema ufológico. Pero no más que eso. Y a mis 13 años tuve una experiencia en donde un mediodía en mi casa, estando en la vereda jugando con amigos, estos, con ellos miramos hacia el horizonte y se empezaron a ver algunas lucecitas ok. y cada vez más, 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 hasta que se llenó todo el cielo de esas luces y empezaron a hacer virajes cortitos y muy significativos, ¿no? Ok, Y de todas las personas que estábamos ahí, muy pocos pudimos verlas. perfecto, Mercedes. Pero digamos, Dale, mira, pero digamos, no más que eso. Ok, ok. Volvamos a la nave donde te encontraste aquella... Fue de noche, ¿no? ¿Y cómo eran ellos? Fue de noche. ¿Nos puedes describir cómo estaban vestidos, cómo eran, qué altura tenían, etcétera? Sí, eran aproximadamente 1,80 m. Ah, eran altos. eh, Eran altos. Y yo que mido 1,55 para mí ya es alto, ¿viste? Claro. Entonces, tenían unos 80 más o menos. Su piel era tipo látex, muy parecida a la nuestra, pero a nuestra piel ponerle como un filtro grisáceo, Ok. así se veían. Llevaban un mameluco ceñido al cuerpo, color metálico, y no tenían ningún tipo de simbología. La cabeza, como mostraste ahí en En el una, gráfico que me en una de las hicieron, imágenes, sí. en una de las imágenes, tienen la cabeza ovoide, las orejas un poco más grandes que las nuestras, los ojos mucho más grandes que los nuestros, así como se ve ahí en la imagen, Ok. color negros, con nariz y boca. Después Perfecto. otra descripción de ellos, no me acuerdo porque es en lo que puse enfoque. ¿Ellos se comunicaron contigo, te dijeron algo, estuvieron siempre en silencio? ¿Hubo algún tipo de comunicación? ¿Un traspaso de mensaje de algo? Te- no, lo único que fue, bueno, la comunicación en forma telepática y solamente me dijeron de que no tengan miedo, de que estaba ahí porque me querían mostrar algo. Ok. Cuando vi lo que me querían mostrar, que fueron las personas que están acostadas en las camillas, eh, me dijeron que no les iban a hacer daño, simplemente era eso para poder ayudar a la humanidad, como los estaban estudiando para poder ayudar a la humanidad. Ok. ¿En qué parte nos estarían ayudando? ¿De qué forma? En ninguna. Claro, eso lo descubres mucho después, que después vamos a hablar de eso. Pero supuestamente Exacto. en ese momento, ¿en qué forma nos podrían ayudar? Si fuera real, yo creo que la ayuda podría llegar a ser estudiándonos genéticamente ¿Ok? para tratar de hacernos inmune a todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, se me ocurre. Ok. Ok, te veo bastante suelta en el hoy por hoy.
La primera vez que yo te entrevisté hace unos cuantos años atrás, estabas un poco más tímida con respecto a la información, has avanzado mucho, se nota, Gracias. y es importante porque ayuda mucho en el traspaso de la información, y esa información que hoy nos traes es muy valioso, porque muchas personas piensan, o muchas personas que han tenido una abducción de este tipo, y que se le han presentado seres de luz, que se le han presentado seres angelicales, etcétera, y muchas personas piensan que puede llegar a ser un contacto positivo, pero en estricto rigor el trasfondo de esto puede ser muy negativo. Exacto. Bueno, Tiene, como bien vos decís, tiene un trasfondo. ¿Y ok, qué trasfondo? ok. Bueno, sin duda tu experiencia ha sido tremenda. Ha llegado a muchos lugares del planeta, has estado siendo entrevistada, he visto que te han entrevistado de muchos lugares, pero soy feliz porque estuve ahí dentro de los primeros que supimos de ti y que llevamos la investigación de Mercedes Mendiola, con Investigación OVNI Chile hace unos cuantos años. Así que vamos a pasar, Mercedes, a la parte, digamos, ¿Sí? relevante de esta historia, que por supuesto la abducción también lo fue, pero lo que descubres después, lo que vas investigando después, ¿nos puedes comentar por favor cuál fue ese conocimiento que tú manejas ahora y que estás ayudando a muchas personas que han tenido este tipo de contacto o este tipo de abducción? Bueno, para llegar a esto que vos estás describiendo, me llevó bastante años, Ujú. porque mi abducción fue en el 2007. Yo recién abrí mi boca en el 2017, que se lo conté a quien en ese momento era mi compañero, Ajá. y después hice silencio hasta el 2024, en donde me animo a contar por medio de un colega tuyo de aquí de Argentina, Sí, con correcto. Héctor Rossi en su programa, Ujú. que él era su primer programa, digamos, inauguré su programa en el tema de ufología, y bueno, y mi historia se hizo real, mi experiencia se hizo, digo, perdón, mi experiencia se hizo viral. Eso. Entonces de ahí, digamos, acá en Argentina fue cuando empezó a tener más auge el tema de contactismo y abducción. Ok. Entonces, y bueno, y a raíz de ahí empezaron mucha gente a contactarse conmigo, porque en ese primer programa yo estaba viendo que la gente necesitaba escucha, y no había un espacio para eso. Entonces yo ofrecí ese espacio, y a raíz de eso me contactaron muchísima gente que habían padecido de un contactismo o de una abducción. En uno de ellos, una de estas personas es quien hoy día forma parte de mi equipo, Ok. y gracias a ella, cuando yo vi su hipnosis, a mí me empezaron a caer una catarata de fichas impresionante, en las que ahí empecé a ver que el tema de la abducción, en especial la mía, no había sido tan buena, Ok. que se había que lo que yo vi fue que es lo que me hicieron ver en realidad, fue como una cortina para que yo no recordara en realidad lo que me estaban haciendo realmente. Ok. O sea, tú estabas en el programa, estabas hablando de tu abducción. Esta chica ve el programa, se contacta contigo, te pasa esta investigación que ella lleva a cabo con estas hipnosis, y tú recién, como se dice en Chile, te cae la ficha, te cae la teja, y te das cuenta que esto no es tan positivo, sino que tiene un trasfondo. Eh, Y de ahí juntas comienzan esta investigación y este traspaso de información a las personas que les interesa y que han tenido este tipo de experiencia. ¿Es así? Tal cual, Ok. porque hemos estado hablando muchísimo, eh, en un periodo corto, y en ese periodo lo que sucedió es que dijimos las dos, ¿qué hacemos con esto que nos pasó? Porque ella, cuando me contacta, es porque ella me reconoce a mí, porque hemos sido abducidas juntas. Ok, ok, Entonces, a raíz de esto,
empezamos a hablar y a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta información, con esto que nos sucedió? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces ahí fue que surge lo que es hoy día el despertar del engaño, en donde recibimos personas en que nos hacen una consulta y en raíz de la entrevista que le efectuamos, luego vemos a ver si para hipnosis o no y ver a ver qué es lo que le sucedió en realidad, ¿no? Por medio de esa técnica de hipnosis. Ok, ok. ¿Qué es lo que descubren? ¿Nos puedes contar qué es lo que finalmente descubren y cómo empiezan ustedes a ayudar a todas estas personas que han tenido estas experiencias? Sí. De principio empezamos escuchando y, digamos, transmitiendo lo que era nuestra experiencia propia con lo que a nosotras nos había sucedido. Luego de eso, las mismas personas empezaron a pedirnos hipnosis. Y Gigi Fiore, que es mi compañera, Ok, ella sabía muchísimo del tema de hipnosis porque ella se había realizado una hipnosis y luego pasó a ser colaboradora y fue formada por ese hipnoterapeuta. ujú, Entonces, me dice, primero, antes de empezar a hacer la práctica con las personas, me la hizo a mí, me hizo varias hipnosis y ahí fue donde se reveló lo que a mí en realidad me había pasado detrás de esa cortina que a mí me hicieron creer de que me mostraban que esa abducción era para mostrarme que estaban ayudando a la humanidad. perfecto. Entonces empezamos a trabajar con las personas, cada vez más empezaron a contactarnos y a llegar a nosotras. En eso llega una persona más, que es la tercera pata del equipo, que es Ajá, Luis Gaite, y bueno, y a él decidimos incorporarlo por el hecho de que él tiene muchísimo conocimiento en lo que es toda la parte de lo que son fantasmas, demonios, él es demonólogo, ok, entonces decidimos incorporarlo para poder llevar una mejor hipnosis a cada uno de los consultantes, ¿no? Por el hecho de que se presenta de todo, pueden haber seres alienígenas, puede haber demonios, puede haber algún tipo de espíritu, te puedes encontrar de todo, sí, perfecto. inteligencias. Perfecto. Sin duda es muy relevante todo esto porque siguen después con esta investigación y se dan cuenta el tema de la regresión. Se dan cuenta que el tema de la reencarnación también influye mucho en todo esto y en el juego que llevamos nosotros aquí. El tema de la reencarnación es la trampa perfecta para mantenernos presos dentro de este mundo, de esta matrix, del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque o sea, del otro lado, del lado intangible, los que administran todo ese lugar son estos seres. ¿Ok? Y permitime, Dani, hacer una aclaración Sí. que no es que el despertar del engaño siempre hable de todo lo negativo o que sea negativo. Ujú. Simplemente es que nosotros nos dedicamos al tema aliens. Cuando se hablan de aliens, indefectiblemente es un tema negativo. Esto no quiere decir de que no haya seres pululando por lo intangible de Ajá. que sean buenos. Yo no Exacto. digo de que todo es malo, no, todo lo contrario. Nada más que los que están encuadrados en el tema aliens, estos sí son negativos que nos engañan presentándose como seres de luz y seres positivos, eso también es verdad. Perfecto. Y Perfecto. que los denominamos aliens porque alienan. El alienar es secuestrar.
es raptar y es violar el libre albedrío de las personas. Y eso no es nada positivo y no es nada bueno, ya que te lleven sin pedirte permiso, ya, digamos, da que hablar. Perfecto, perfecto. Fue una explicación maravillosa. Sin duda hay gente que se enfoca mucho en esto y que es muy cuadradita, muy cerradita de mente y puede pensar lo que tú estás diciendo, que solamente se enfocan en lo negativo. Lo que pasa es que ustedes se enfocaron en esta parte de la investigación con respecto a la ufología, así como yo me enfoco mucho en la parte espiritual y cómo nuestra conexión interior nos puede unir con ciertas realidades. En fin, hay muchas personas que toman diferentes ramas de la ufología. En el caso de Mercedes y su equipo, el despertar del engaño, se enfocó en esta parte. Y hay que poner mucha atención porque es una de las partes más importantes. Porque nosotros, o la gente que no sabe a veces de esto, la gente que está entrando en este tema de la ufología, que le llama la atención, que por curiosidad se pueden ir y seguir a cualquier líder espiritual que le vaya a decir, no, es que vamos a hacer un contacto a la punta del cerro y vamos a tener un contacto espectacular, se van a presentar y qué sé yo. Pero esto tiene un trasfondo también. Ojo con esto, es muy importante saber a quién vas a seguir, es muy importante saber a qué persona le vas a seguir su conocimiento. Mercedes, explícanos esta parte también, por favor. Estos seres, por lo general, cuando se nos presentan, ellos tienen muy claro y definido lo que cada uno traemos de forma espiritual, ¿no? Con toda ellos tienen muy clara toda la información que cada uno de nosotros portamos. Entonces van a tratar de ingresar primero por la parte emocional y segundo por la parte más débil que el ser Ok. humano tenga. Por ejemplo, si vos sos muy religioso y según el proyecto que tengan contigo, van a entrar, por ejemplo, apareciéndose como un ángel, como la Virgen, como Ajá. Cristo, como, eh, utilizando a los personajes más significativos de lo que es, en este caso, la religión. Entonces, te van a dar mensajes, te van a hacer sentir que sos muy especial, tienen la particularidad de manipularnos todos los sentidos y las emociones. Van a ser, una de las características es que sientas una paz muy profunda, un amor inigualable, algo muy, muy que no se puede comparar con lo que vos puedas llegar a sentir en esta realidad, ¿no? Algo muy angelical, muy celestial, muy mágico, muy maravilloso. Ok. Entonces, eh, te van agarrando por ese lado. Ya, pero ¿qué es lo que buscan de nosotros cuando te llevan a este punto? ¿Qué es lo que buscan? Primero, por lo general, con este tipo de contacto que acabo de describir, lo que buscan es darte una misión, porque con esa misión lo que van a hacer es reunir gente. Y lo que ellos pretenden es que este tipo de personas, por lo general, una de las características que tienen este tipo de personas es el ego muy exacerbado. Ajá. Entonces, lo van a hacer sentir importante, van a darle una misión, entonces le hacen creer que tienen que hacer lo que estos seres le dicen. Y por lo general es reunir gente. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que hacen es crear un comedero energético. Eso, perfecto. A ese punto quería llegar. A ese punto quería llegar. Y es que nosotros somos drenados. Nosotros somos Exacto. prácticamente el alimento de estas entidades negativas que se alimentan precisamente de nuestras emociones negativas. Por eso atacan las emociones. Cuando estás Tal creando cual. pensamientos negativos, cuando tienes un cólera importante por algo, es cuando estos seres se alimentan y no te das cuenta cómo te llevan a crear este tipo de energías, pensamientos negativos. Mercedes, por favor. Tal, tal cual. Es así como vos lo dijiste, Dani. Incluso nos entran, la parte más Ok. fácil de poder entrarnos es por la mente, a nivel mental. Controlan nuestra mente, en especial con lo que es los pensamientos negativos.
¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar y a ver que en el día, si evalúas el día, ¿qué pesa más? ¿El pensamiento negativo o el pensamiento positivo? En el hoy por hoy, En realidad, la verdad, en el hoy por hoy es complicadísimo. Creo que la gente está más pensando en positivo, o sea, perdón, que en negativo que en positivo. O sea, somos 8.000 millones de fracciones en el planeta exacto. y todo el mundo está pensando cosas negativas. Bueno, Mercedes, dame un segundo que vamos al corte. Vamos al corte y ya Perfecto. volvemos con Investigación OVNIS Chile. No se mueva de su casa, no se mueva del televisor. Bueno amigos, volvemos con Investigación OVNIS Chile, acá por UCB Televisión. Por supuesto, nombrando a Cusco Sabores, este maravilloso restaurante de comida peruana que se encuentra en Sais Poniente 338 en Viña del Mar. Top 10 a nivel mundial, número 2 en Viña del Mar y donde puedes comer los verdaderos clásicos de la comida peruana. Los verdaderos clásicos, no dejes que te engañen. Cusco Sabores tiene los verdaderos clásicos de la comida peruana. Sais Poniente 338 Viña del Mar. Si tienes una cena de Año Nuevo, una cena de Navidad, una cena de amigos, una reunión de amigos, Cusco Sabores, donde puedes comer verdaderas delicias. También estamos con Frank Cases en Avenida Frey 3624, local 2, Centro Estética, por supuesto, de Frank Cases. Su número telefónico es el más 569-7982-7328. Avenida Frey 3624 en Miraflores. Frank Cases te va a esperar para dejarte como una reina, como un rey, si tienes algo importante que hacer. Y por supuesto también estamos con Aerolíder, esta empresa de aeronáutica que llegó a Viña del Mar para cambiarlo absolutamente todo. Si quieres ser piloto privado, si ya eres piloto privado y quieres pasar a piloto comercial, si ya tienes la licencia de piloto comercial y te encuentras sin trabajo en Chile, Aerolíder puede gestionar todo para que te vayas al extranjero, a Estados Unidos, para poder conseguir trabajo por supuesto, en una línea aérea importante. Si tienes toda esta documentación en regla, Aerolíder te espera para llevarte a cabo con toda esta información. No te lo puedes perder, Aerolíder. Bueno amigos, y seguimos con este maravilloso programa de hoy, con esta invitada que tenemos de categoría y por supuesto con toda esta información que nos ha traído para entender un poco más el tema de la ufología. Mercedes, retomando un poco la idea, cuando estos seres eligen a alguna persona, la hacen sentir especial. De hecho, cada vez que ella quiere tener algún tipo de contacto, estos seres se presentan. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de seguidores y, como dices tú, llevar a cabo este drenaje de energías. Los seres negativos funcionan de esa manera. Los seres negativos funcionan de esa manera, sí. Y además, digamos, también hay otro tipo de contactismo que es mucho más agresivo, como por ejemplo cuando te visitan en dormitorio, dependiendo también, como dije antes, de la personalidad que tenga esta persona. Si necesitan, digamos, que esta persona tenga miedo, se van a presentar de una manera en la que en realidad la asusten para que poder someterla más fácilmente, ¿no? Ajá. Eh, Muchas veces puede ocurrir que en esas visitas de dormitorio exista la abducción y otras veces no. Directamente hacen algún tipo de práctica ahí mismo, sin que la persona se entere. A veces se entera, a veces no se entera. Claro. Otras veces sí puede ver a la entidad y otras veces no, o por lo menos si no recuerda, o sea, no tiene ese recuerdo, porque también tienen la habilidad, como dije antes, de poder bloquear lo que a ellos se les ocurre. Ajá. Y a conveniencia de ellos, siempre. Oye, y toda esta investigación que estás llevando a cabo, este movimiento, me recuerda mucho a la investigación que llevó a cabo Bob Hopkins y ¿cómo se llama? Y John Mack. Ojo con eso. De hecho, las Sí. imágenes que estuvimos mostrando, estos videos que estuvimos mostrando, es de la película que se llevó a cabo después, Intruders, de, Uh-huh. de la investigación que llevaron a cabo, Bob Hopkins y John Mack. Entonces, Exacto. esto se parece mucho a esto. O sea, esto es totalmente real.
Tenemos que tener mucho cuidado entonces cuando algún gurú, algún líder espiritual, que se ha visto ya en muchos lugares y tengo una cantidad de información tremenda, que hay personas que se han dado cuenta de esto, que en estas reuniones aparecen ciertas entidades o han visto naves enormes sobre los lugares donde ellos están reunidos y que se produce un drenaje energético. También lo hemos visto en los estadios de fútbol, donde el sistema ha llevado a cabo toda esta cuestión porque un partido de fútbol te eleva muchísimo, ¿cierto? Te excita, te lleva a lo más bajo, a la depresión total cuando tu equipo no gana y todas esas energías que suben y bajan también son drenadas. En los conciertos se ha visto mucho, los conciertos, digamos, de cantantes actuales son verdaderas ritualidades. Así que Sí. esto es real, o sea, lo que está ocurriendo con todos estos seres y lo que está ocurriendo con este drenaje de energía, nosotros estamos siendo una una especie de oveja, una especie de ganado de la cual estos seres se alimentan. Como dijo Frisedo, ¿no? Somos la granja humana. Claro, Salvador Freisedo habla mucho de la granja humana, pero no todos son negativos. También hay seres que pueden traspasar algún tipo de mensaje verdadero. También hay seres que pueden llegar a curar personas de forma real. En este caso, no. Si hablamos de aliens, no. O ¿Ok? sea, curar, sanar, pueden sanar, pero siempre detrás de esa sanación que produzcan hay un propósito. Y ese propósito para el humano no es benéfico, Ok, porque de alguna manera en algún punto te la cobran o y sea, no positivamente, obvio. perfecto. Esa sanación sería para, digamos, traer más gente, ¿cierto? Lograr más adeptos a este movimiento, Tal cual. a estas juntas que se Claro, hacen en ciertos lugares. claro, porque necesitan de que se, ¿cómo que se dice? Que sea algo positivo, que suceda algo positivo para que se crea más en estos Claro. seres. Para ganar más adeptos en el tema en cuestión, digamos. Exacto, porque si lo ven flojitos ahí de que muchos no creen, lo que hacer es hacer algo para que esa fe se desarrolle. Ya, perfecto. ¿Cómo hacemos para evitar que se alimenten de nosotros? ¿Cómo hacemos para anular toda esta cuestión, todo este movimiento energético nefasto? Lo que primero tenemos que hacer es estar consciente totalmente todo el tiempo o en la mayoría del tiempo en el presente, en el aquí y en el ahora, diciendo, por ejemplo, no sé, observándose cada quien, a ver, tengo pensamientos negativos, bueno, trato de que no suceda. Cada situación negativa que llega a mi vida, en vez de reaccionar, lo que voy a hacer, bueno, la voy a observar, voy a tratar de sentir, a ver qué me produce eso, porque lo que tratan de hacer es como, digamos, paralizarte y decir, bueno, que saques la ira, la bronca, el odio, la tristeza, la depresión. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Bueno, decir, bueno, a Ahora, ver, que, que disculpa, ese choque emocional sí, hay que darse el permiso de transitarlo, pero conscientemente, no en una posición de víctima, sí, sino que sino conscientemente. transitarlo a Perfecto. conciencia, Ahora, exacto. ahora podemos entender por qué todo el planeta está estresado, todo el planeta está con depresión, todo el planeta incluso ha llegado al suicidio. Hay mucha gente que se está suicidando porque ya no tienen el control de su mente ni de su cuerpo, sino que estas entidades las llevan, estas larvas energéticas se podría decir, las llevan a este punto. Y lo hablábamos en programas pasados. O sea, todo se relaciona con el tema ufológico. Totalmente, ¿Mm? Es muy importante. sí. ¿Qué pasa cuando tú ya estás despierto, cuando tienes conocimiento sobre esto, cuando puedes, digamos, controlar estos pensamientos negativos o estas emociones negativas? Cuando estos seres no pueden contigo, usan a tu entorno.
a la mente más débil que hay en tu exacto. entorno, en tu familia, en tu grupo de amigos, en la parte laboral. Es todo un tema, Y te tocan lo primero que te tocan es la parte económica. claro. Entonces, porque todo ser humano, digamos, se valida mucho por lo que es, ¿no? La parte económica. Claro, Entonces te tocan eso. No te pueden con eso, van directo a un familiar al cual esté muy ligado emocionalmente. así O, es. o si no es un familiar, es a una persona que sea cercana. Claro, si no pueden contigo, usan a tu entorno. Exacto. Entonces ya sabemos que somos drenados, que sí hay entidades que se alimentan de nosotros, que nosotros no somos el último eslabón, digamos, de la parte alimenticia, sino que hay alguien más que se alimenta de nosotros. Y no físicamente, sino que energéticamente. Y esto es real. Cuando en tu familia pasa algo como esto, te das cuenta que hay entidades trabajando en tu casa, cuando ya las discusiones son imposibles, cuando ya les estás subiendo de tono, cuando ya la separación es eminente, cuando ya la destrucción de tu familia es eminente, es porque hay algo o una entidad trabajando ahí y alimentándose de todo esto. Es muy importante saberlo. Si tienes problemas con la parte sexual, si eres un enfermo sexual, también tiene que ver con esto, porque estas entidades te llevan y te facilitan las cosas. No es que tú seas un super galán que va a conquistar todas las chicas, sino que estos seres te facilitan las cosas para que llegues al punto de poder alimentarse, digamos, de esta energía sexual nefasta, negativa, enferma. ¿Es así, Mercedes? Es así, Daniel. Es Es así. así, totalmente así. Ok, y Porque así, utilizan lo que es la euforia, son de las tres energías que se alimentan es la euforia. En contraparte, la depresión. Y al medio, digamos, tenemos como también importante, que no es menor, la energía sexual. exacto, que es como de la más Y importante. déjame, sí, y déjame acotar algo. Atención a los papás que tienen niños pequeños entre 3 y 7 años más o menos, 8, que manifiesten tener un amigo invisible. Presten atención a eso, porque también es una manera de manifestarse de estos seres. Ok, Que lo que dicen los niños es real, no es imaginario de ellos. Es algo que realmente están viendo, porque los niños son puros y tienen la capacidad de ver lo intangible. En vez del ser humano, a medida que va creciendo, el adulto a medida que va creciendo, es como que eso inconscientemente lo va bloqueando debido a los diferentes tipos de estructuras sociales que tenemos, ¿no? En las que nos movemos. sí, perfecto, perfecto. Y no solamente está parasitada o está siendo consumida o contactada, digamos, de alguna manera por estos seres energéticos negativos, la gente común y corriente, sino que los grandes liderazgos de las grandes potencias o de países tercermundistas como el nuestro. Todos los líderes están llevando a cabo este movimiento y por eso se aprueba tanta ley ridícula, tanta ley negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ayuda a estos seres que prácticamente gobiernan en nuestro planeta a crear más negatividad, a dividir el pueblo, a dividir muchas cosas, porque así funciona. La negatividad en este momento en el planeta es total. Tal cual. Y dice, divide y reinarás. Hay un Claro. dicho que dice, ¿no? Entonces, obviamente que se van a agarrar de eso para, para poder someternos a gusto y placer. Someternos más todavía a gusto y placer. Perfecto, Mercedes. La parte de nuestra muerte, la parte importante que a mucha gente le preocupa, a mucha gente mayor le preocupa, que ya le queda poco, que ya están muy enfermos, hay gente que ya está destinada, que por los médicos dijeron no, que le quedan 3 4 días, qué sé yo. ¿Qué pasa con este tema de la muerte? Cuando este cuerpo físico, este envase fenece, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa a dónde va? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos en ese camino? Cuéntanos de esa parte. Bueno, una vez que la persona fallece, deja este envase
y sale lo que es el humano luz original Ok, desde las religiones llamado alma. Es la parte esta tangible que el humano, intangible, perdón, que el humano tiene, que es el motor que tenemos en la verdadera parte espiritual. Cuando este alma o este humano luz sale del cuerpo, a lo primero que se le van a presentar en ese mundo invisible son, según la creencia y la emocionalidad que haya tenido esa persona, se le va a presentar o familiares muy queridos y allegados, ujú, o algún ángel, algún arcángel, Jesús, alguien que se le pueda que te pueda decir que es Dios. ok, Y lo que van a hacer, lo van a invitar a cruzar el famoso túnel de luz. Entonces, una vez que crucen el túnel de luz, ¿qué va a suceder? Van a tener un pequeño periodo en el que, digamos, van a hacer reconocimiento de ese lugar y después van a ser llevados ante un tribunal en donde le van a pasar la película de su vida y ahí te van a decir, mira, te faltó hacer esto, no hiciste esto otro, y siempre te lo van a transmitir desde el lado que vos sientas culpa. Porque al final de eso lo que van a decirte es que, bueno, tenés la posibilidad de subsanar eso que te faltó cumplir, volviendo a reencarnar y volviendo a la tierra. ok, ok. Entonces, digamos, esa es la famosa rueda del samsara. Perfecto, perfecto. O sea, tenemos que tener cuidado, pero ¿cómo estamos conscientes de eso? ¿Cómo estamos conscientes de esa parte cuando ya estemos, digamos, fallecidos? ¿Cómo te das cuenta? El tema es que hay que educar al alma antes, es hablarle y explicarle lo que ella tiene que hacer al momento que se desprenda del cuerpo físico, que es decirle que no vaya hacia el túnel de luz, que no se deje engañar, que si les tiene miedo o tratan de convencerla con que cruce el túnel, que les dé la espalda y que espere unos segundos y de ahí va a pegar un salto y va a ir al lugar donde tenga que estar realmente. Ok, ok. Perfecto. Sin duda es una información tremenda, sin duda es una información muy importante. Así que hay que tener cuidado. Si se te presenta un ser, ojo, que se presentan de acuerdo a tus conocimientos, a tus creencias, a tu idiosincrasia. Se te va a presentar de acuerdo a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te importa. Hay que tener cuidado con eso si eres, digamos, adepto a la ufología, si eres adepto a la parte oculta, a la parapsicología o lo que sea, ten cuidado con quién te estás relacionando. Mercedes, ¿cómo identificas un ser positivo de un ser negativo cuando se te presenta algo? ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos ver, digamos, entre ellos dos? Eh, lo que tenés que hacer primero es eh, escuchar el discurso que te digan. Ahí, si te dicen tenés que hacer qué, te dan una orden o eh, algún tipo de mandato, ya ahí hay que sospechar, porque en realidad un ser de luz no te hace hacer nada de todo eso. ¿Ok? Y si tenés, o sea, y si insisten en querer hacer creerte de que son seres de luz, desafíalo. Hay que desafiarlos. ¿Por qué? Porque uno cuando los desafía, automáticamente cambian la posición que están teniendo ante ti. Empiezan a estar en forma agresiva, se vuelven agresivos de algún modo. O Ok. no te quieren responder lo que vos estás preguntando y si no se vuelven agresivos, es automático.
Esa es una de las maneras para poder descubrirlos. Bueno, Mercedes, sin duda es muy importante todo lo que nos comentas, todo lo que has relatado en el programa de hoy. Y yo sé y que ha sucedido muchas veces que cuando estás en vivo, cuando estamos trabajando en vivo, hemos tenido interferencias, se han escuchado voces, psicofonías, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esta cuestión? Es porque no quieren que transmitamos realmente lo que queremos que la gente sepa, ¿no? No quiere que se sepan el modus operandi de ellos, entonces de alguna manera tienen que sabotear la comunicación. Ok, esto es real, lo que estás escuchando en tu casa, lo que está ocurriendo en tu casa, muchas veces con estos conflictos que se crean a veces de la nada, es real. Es porque hay entidades Totalmente. alimentándose, es porque hay entidades alimentándose de tu familia, porque hay entidades destruyendo el hogar, porque se alimentan de todas estas energías negativas, pensamientos que uno va creando. En el hoy por hoy, como está el mundo, como está la política, como está la educación, como está la salud, y muchas otras cosas más que no quiero nombrar, eh, esto es letal para el ser humano. Realmente lo que estamos viviendo hoy es letal y por eso tenemos que llevar una buena información a nuestra alma, porque nuestra alma es la que almacena todo esto. La palabra alma viene de almacenamiento, almacenar. ¿Almacenar qué? Almacenar buena, digamos, información para poder llevar a cabo un crecimiento interior y darnos cuenta de todas estas cosas. ¿Así funciona, Mercedes? Así funciona, Dani. Tal cual como lo explicaste. Nuestra alma tiene la capacidad de guardar información y mucha información y recabar, digamos, toda la información desde que ella fue creada. Ok. Así que imagínate todo lo que trae, ¿no? Fantástico, Mercedes. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro capítulo. Quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, de haberte cambiado de locación, incluso por sistemas de, como lo que habíamos hablado recién, de interferencias y todo este tipo de cosas que el sistema mismo lleva para que esto no se sepa, para que esta información, digamos, no salga al aire. Mercedes, te voy a dar unos minutos para que te comuniques con la gente, todo Chile te está viendo, muchos te van a querer seguir, muchos se van a querer comunicar contigo para que des tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, etcétera. Adelante. Bueno, me pueden encontrar en La Voz del Abducido, que ese es mi canal de Instagram propio, y si no el del equipo como El Despertar del Engaño. Tenemos Instagram, Facebook y una página web que es El Despertar del Engano, o sea, www.eldespertardelengano, sin el palito de la ñ.org. En la Perfecto. página en la página están también los contactos de cada uno de los integrantes del equipo. Por si alguien se quiere comunicar con alguno en especial, ahí están nuestros WhatsApp. Perfecto. Bueno, ahí para todos aquellos que les gustó nuestra invitada, que quieren seguir consultándole cosas, ahí está sus redes sociales y por supuesto tienen que saber que Investigación OVNI Chile además queda grabado en YouTube, en UCB TV, YouTube, donde pueden revisar y ver una y otra vez el programa que te gustó. Este es nuestro sexto programa. Recuerden que pronto, nuestro séptimo programa, perdón. Recuerden que ya viene Néstor Berlanda, viene también Silvia Cliche de Uruguay, así que vienen muchos invitados maravillosos con mucha información. Bueno, Mercedes, te quiero dar las gracias nuevamente, seguimos hablando en privado y bueno, como siempre es un ¿Cómo no? agrado, un placer hablar contigo, así que hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias a tu audiencia por haberse quedado hasta el final y que realmente lo que expuse ojalá haya servido. Ok. Bueno chicos, y me despido de ustedes, de toda la gente que nos está viendo, que sigue este programa Investigación OVNI Chile, dejándolos citados para el próximo jueves a las 22 horas, donde el próximo capítulo va a ser realmente maravilloso, igual que el de todos. Así que nos estamos viendo el próximo jueves a las 22 horas aquí en UCB Televisión, Investigación OVNI Chile.